general, comentan en forma general nomás. Yo lo estoy separando, pero es para conocimiento, no es que yo les voy a tomar examen, díganme cuáles son las características de la visión del conductor, por ejemplo, ¿no? Características de la visión del conductor, entonces tendrían que anotar todo esto, ¿no? Ustedes no necesitan aprenderse esas cosas de memoria, esto no tiene tanta importancia, es conocimiento nada más, ¿no? Entonces, la primera, por ejemplo, dice agudeza visual, ¿no? ¿De qué trata la agudeza visual? Yo más bien voy a ampliar un poquito, agudeza visual. Trata de ver detalles finos de un objeto, o sea, cuando uno está observando, puede ver o sea, parado un detalle, por ejemplo, un interruptor. Estoy estático yo y estoy viendo un interruptor. Puede ser dinámico, o sea, estoy en el vehículo y veo algún objeto y me fijo a detalle de ese objeto, o sea, puedo interpretar de qué se trata. Esa es la agudeza visual, poder observar, poder ver detalles finos, ¿ya? Después tenemos la parte de movimiento del ojo, por ejemplo, ¿no? Es que si uno se fija, hay movimiento del ojo. Ese movimiento del ojo puede ser de varios tipos, digamos, o varios tiempos, o sea, si uno empieza a querer analizar este movimiento del ojo, los ojos, por ejemplo, ¿qué ocurre con los ojos? Si tengo un movimiento pequeño del ojo, ese tiempo para poder observar un objeto, un pequeño movimiento de mi cabeza, un pequeño movimiento de mi cabeza. Ese tiempo es alrededor de 0,030 de segundos, una cosa bien pequeña, o sea, haces un pequeño movimiento para ver otro objeto y ese es el tiempo, o sea, un poquito, no tienen que saber ese 0,030 o 0,029, que es de segundos, puedes observar un objeto en pequeños movimientos, o sea, tú estás viendo algo y quieres ver otro cerquita, está a ese tiempo. Mayores movimientos, si quieres trasladar tu cabeza, quieres mover un poco más, digamos, puedes tardar de 0,15 hasta 0,35 de segundos, digamos, más o menos. Esos son los tiempos que es estimado en ver o saltar de un objeto a otro objeto para ir viendo. Estoy hablando del movimiento del ojo, nada más, ¿no ven? Dentro del movimiento del ojo, si ustedes empezamos a analizar así, se mueven armoniosamente, los dos ojos se mueven armoniosamente para obtener generalmente visión binocular. O sea, nosotros, si fuéramos de un solo ojo, tuertos que decimos, no tendrían visión binocular. O sea, la visión binocular es poder observar quién está más antes, después quién está más atrás, así. O sea, esa es la visión binocular, poder ver en dimensiones, digamos, ¿no? En dos dimensiones, o sea, quién está más adelante, quién está más atrás. En cambio, cuando no tienes visión binocular, parece que todos estuvieran en el mismo, a la misma distancia. Eso es para poder ver visión binocular y decir, bueno, está aquí, la pared está más al fondo, etcétera, más o menos la interpretación tarda 0,30 de segundos. O sea, es un tiempo cortito y si algunos más lentos pueden tardar 0,50 de segundos, ¿no? Son pequeños tiempos. Otra característica del movimiento del ojo, por ejemplo, podría ser los ojos se mueven para compensar el movimiento de la cabeza. O sea, los ojos se mueven para compensar el movimiento de la cabeza, ¿no? Eso es evidente, no es que el ojo ponemos a un lado y la cabeza al otro lado, no, o sea, es una característica del movimiento del ojo. Los ojos se mueven por un estímulo involuntario, o sea, no es que nosotros los ojos se van moviendo por un movimiento o por un estímulo, podríamos decir, involuntario, ¿no ve? ¿Qué podríamos comentar?
Por ejemplo, el conductor cuando llega a una intersección realiza automáticamente varias acciones. O sea, si ustedes, imagínense, llegan a una intersección y ¿qué hacemos? Vemos si hay un vehículo en otro sentido, vemos si un peatón está por cruzar, vemos si un perrito está queriendo cruzarte, tú estás con tu vehículo. Todo eso produce un tiempo de percepción y reacción. Y ese tiempo de percepción y reacción dentro de lo que es la situación, porque si es una situación crítica, te cruzó un ciclista, un vehículo está queriendo adelantarte, o sea, tienes que ir pensando cómo puedes reaccionar, si vas a frenar, los vas a pisar o qué, depende de la situación. Hay situaciones donde uno puede tardar medio segundo en solucionar el problema. Cuando tenemos una situación no complicada y el conductor es joven, generalmente tarda así, medio segundo, podría tardar un segundo, ¿no? Ante una situación muy crítica, por ejemplo, no sabes qué vas a hacer y la persona o el conductor, ese conductor es mayor, o sea, tiene 80 años, 90 años, digamos, sus reacciones son más lentas. Entonces, puede llegar a tardar 5 segundos, más o menos, que es largo, 1, 2, 3, 4, 5 segundos, en definir si va a pisar, no va a pisar, o ya hasta que esté pensando, tal vez ya se ha chocado, etcétera, ¿no? Pero, digamos, la idea de lo que estamos queriendo adelantarnos en, en estos en estas características de la visión del conductor es que para poder hacer estudios en ingeniería de tráfico se necesita dar un tiempo de percepción y reacción al conductor. Entonces, he dicho, ante una situación fácil y es un conductor joven, podríamos poner medio segundo. Ante una situación muy difícil, muy complicada, o sea, no sabes qué vas a ir haciendo porque hay muchas situaciones, muchos aspectos que tienes que ir solucionando, voy a frenar, no voy a frenar y todo, y eres una persona mayor, puedes llegar hasta tardar 5 segundos. Entonces, en ingeniería de tráfico, no se dice, bueno, va a ser un conductor joven, le voy a dar tanto de tiempo de percepción y reacción. No, es una persona viejita, le voy a dar tanto de tiempo, hemos dicho 0,5 de segundos hasta 5 segundos. Entonces, los científicos y en general las bibliografías de este tema han definido que para hacer estudios, para hacer análisis, para definir cuánto tiempo va a tardar en percibir, o sea, qué distancia va a tardar en percibir, o mejor dicho, en reaccionar ante una situación, percepción y reacción, es 2,5, es lo que se toma, 2,5. Algunas bibliografías toman 2, ¿no? O sea, 2 o 2,5, más o menos es lo que se toma. Pero bueno, ese es un paréntesis para que se vayan dando cuenta de qué se trata esta parte que estamos queriendo evaluar. Tenemos dentro del movimiento del ojo un tercer aspecto que podemos ir viendo, la visión periférica. La visión periférica. La visión periférica, o sea, quiere decir, si yo me pongo estático y quiero ver hasta los costados, hasta qué ángulo puedo ir viendo, o sea, si me pongo al frente, digamos, y quiero ver hasta los costados, pero sin moverme, ¿no? Estático ahí. Entonces, ¿qué ángulo más o menos en forma estática puedo ver? Más o menos se puede ver 120 grados a 160 si es una situación de alguna persona que tenga un poquito más de esta visión periférica, ¿no? Pero normalmente 120 puede ser, ¿ya? No es 180, o sea, para que veas 180 tienes que mover tu cabeza si quieres a un lado o al otro lado, entonces esa es la visión periférica, eso es lo que se entiende por visión periférica. Cuando estás estático es aproximadamente 100, 120, 150, hasta 160, más o menos ese es el rango máximo, ¿ya?
Pero no siempre estás estático, estás manejando un vehículo y estás yendo a unos 30 kilómetros por hora. Si vas a 30 kilómetros por hora, esa visión periférica se te reduce, ¿no? O sea, no puedes estar viendo 160, se reduce a 100, más o menos. 100 graditos puedes visualizar como visión periférica, ¿no? O sea, el contorno. Y si estás yendo a 100 kilómetros por hora, por ejemplo, en un auto, la visión periférica se te reduce pues, a 40 grados, o sea, apenas ves en 40 grados, ¿no? Más o menos. Ese es el criterio o sea, el aspecto de la visión periférica. A eso se refiere. O sea, poder ver a los costados, pero sin mover tu cabeza, ¿no? O sea, qué ángulo puedes visualizar periféricamente. Entonces, cuando estás estático, 120 les he dicho, ¿no? Más o menos 120, hasta puede llegar 160, ¿no? Cuando estás yendo en un vehículo a 30 kilómetros por hora, aproximadamente la visión periférica es 100 grados, ¿no? 100 grados. Y si vas a mayor velocidad, 100, 110 kilómetros por hora, la visión periférica viene a ser pequeñito, 40 grados, ¿no? Eso, en ese ángulo puedes ver, ¿no? Visión periférica, a eso se refiere. ¿Ya? Después tenemos la atención visual, o sea, el poder captar una atención yendo en un vehículo, ¿hasta qué distancia podrías ver? O sea, por ejemplo, si estoy yendo a 30 kilómetros por hora, ¿hasta qué distancias suponen que podemos ver? O sea, uno podría decir 10 metritos, 15 metritos, 30, pero yo estoy hablando de la atención visual, lo máximo que puedes visualizar, hasta qué distancia, o sea, si estás yendo a 30 kilómetros por hora. O sea, entramos recto, ¿no? O sea, estoy yendo en vehículo y puedo ver, no una hormiga, ¿no? Tampoco voy a estar viendo a 30 kilómetros por hora ya a una distancia de 100 metros una hormiga, imposible, ¿no? Entonces, un objeto, más o menos un objeto que puedo visualizar hasta 150 metros, más o menos, la atención visual puede llegar máximo hasta 150 metros. Entramos recto, si estoy yendo a 30 kilómetros por hora. Pero si voy a mayor velocidad, por ejemplo, a 100 kilómetros por hora, la atención visual tiene que ser más, o sea, puede llegar máximo hasta 550 metros. Entramos recto, no estoy queriendo ver lo máximo que puedo observar. Entonces, lo máximo es 550 metros. No necesitan aprender de memoria, solamente atención visual trata de poder observar lo máximo un objeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, los pilotos de Fórmula 1, ellos ya saben exactamente todo el circuito porque hacen o sea, hacen el circuito, recorren varias veces para ir aprendiendo cómo es, donde hay curvas, donde hay tramos rectos, donde es peligroso, etcétera. Entonces, ellos ya saben de memoria casi sus recorridos, ¿no? Cuando hacen, digamos, van haciendo, ejercitando para correr, ¿no? O sea, un poco es referido a la atención visual, ¿no? O sea, esa es la característica del movimiento, o sea, de la visión del conductor, la atención visual. La atención visual. 8, puede ser la percepción del espacio o profundidad. Esa atención del espacio, profundidad, el conductor tiene esa visión de poder captar, o sea, cuando tienes que ver, ¿no? Visión, por eso estamos comentando de la visión. La atención, la percepción del espacio, o sea, cuando uno quiere parquear un vehículo, entonces tienes un vehículo adelante y otro vehículo atrás y tú quieres entrar ahí, de por sí tú ves y dices, bueno, ¿va a poder entrar mi carro aquí a estacionar o no va a poder? Entonces, eso se denomina la percepción del espacio. O sea, si no tuvieras visión, no podrías tener la percepción del espacio, pues, ¿no? Entonces, estamos comentando una característica de la visión del conductor, ¿ya? La percepción del espacio o profundidad.
pues se denomina también, ¿ya? Otra, la visión en condiciones de encandilamiento, o sea, ante una situación, un carro que viene en sentido contrario y con luz alta, ¿qué ocurre? Te produce una visión de deslumbramiento, ¿no? O sea, no te deja ver, o sea, y tú reniegas, ¿no? O sea, si les ha debido pasar, si manejan vehículo y de noche, especialmente en las carreteras, los camiones, los buses, los vehículos grandes, generalmente te ponen la luz alta y listo, y tú estás yendo con tu carrito ahí, un autito, y no puedes recuperar rápido. O sea, a eso se refiere, visión en condiciones de encandilamiento, o sea, no puedes recuperarte. Y la recuperación es un poco lenta, ¿no? O sea, pasa el vehículo, tú tienes que, estás en una carretera y te aparece eso y tienes que estimar que estás yendo bien y continúas, ¿no? Y después de que ha pasado, empiezas a recuperarte un poco de la visión para poder ver por dónde estás yendo, ¿no? Por eso es que comentan una característica de la visión que el conductor tiene cuando se presentan condiciones de encandilamiento, ¿no ven? Tenemos la sensibilidad visual, o sea, la luz a veces influye, ¿no? La sensibilidad es ya más relativo, pero te influye. Hay otra característica de la visión del conductor, que es la altura del ojo respecto a la superficie. Eso se refiere a que, por ejemplo, tú estás yendo en un auto, la altura desde el suelo, o sea, desde la rasante hasta el ojo, más o menos para autos, no para camiones, para autos es alrededor de 1,15 metros. Entonces, la idea es que a partir de ahí puedes colocar una señal vertical en las carreteras. O sea, en las carreteras no necesitas que esté a 2 metros de altura. Por ejemplo, si ustedes van a las calles en Cochabamba, quieren ver una señal vertical que está en las aceras, ¿no ve? No está en la calzada. ¿Qué altura tiene esa señal? Está a 2,10, 2,20, depende, ¿no? Entonces, pero más o menos esa es la altura de una señal en la ciudad. Pero en el campo no necesitas que por debajo de la señal pase una persona. Por eso es que en la ciudad, en las aceras, se coloca a 2,20, porque por debajo puede pasar una persona debajo de la señal, o sea, por debajo de la señal. En Estados Unidos, por ejemplo, es 2,20 mínimo, 2,50. La gente es a veces un poco más alta, entonces ahí han puesto un poco más alto, más altura. Pero esta altura del ojo respecto a la superficie en un conductor de un auto, más o menos es 1,20 m, 1,15 m, bueno, es relativo eso, no es que tiene que ser 1,15 m, ¿no? Es alrededor de esa altura. Entonces, en el campo puedes poner una señal vertical, como es en las laderas, etcétera, a partir de 1,20 m hacia arriba, que el conductor va a observar. Pero si pongo debajo, o sea, debajo, ¿qué quiere decir? O sea, a 60 centímetros de la altura, desde la calzada hasta el ojo, no lo ve bien. O sea, por eso es que es una característica también la altura del ojo respecto a la superficie. Debemos poner a partir de 1,15, 1,20 hacia arriba, ¿no? Bueno, no sé, si tienen algo me dicen. Otra característica, la última, así como comentarios, la visión de los colores. O sea, un conductor o las personas, nosotros podemos ver a colores, ¿no? O sea, dicen que los animales, por ejemplo, como el perro, no puede ver a colores, ve blanco y negro. ¿No? Es lo que los científicos han definido, ¿no? Han determinado que nosotros sí podemos ver a colores, una
una cosa que me parece extraordinaria, ¿no? Ver a colores. Pero existen algunas personas que no pueden diferenciar entre el rojo y el verde. Entonces, a esos se les dice daltónicos, ¿no? Que tienen daltonismo. Entonces, por eso es que los semáforos, por ejemplo, que tenemos rojo, amarillo y verde, que son las señales universales, el rojo y el verde, como no visualizan bien porque tienen esa enfermedad, resulta que el semáforo hay que poner en la parte superior el rojo, después el amarillo y después el verde. Entonces, ven la luz nomás de la parte superior y dicen, ese es el rojo, ¿no? Por eso hay que ir viendo también la ubicación, ¿no? La ubicación, es decir, dentro de lo que es la ingeniería, se define, pues, en la parte superior de la caja del semáforo está el rojo, después viene el amarillo y después el verde, ¿no ven? Eso es las características de la visión del conductor. Vuelvo a repetir, no necesitan aprender de memoria, nada de eso, pero estamos comentando de las partes que es las características de la visión del conductor, ¿no? O sea, que comprende la agudeza visual, la atención visual, ¿no? Si tienen alguna duda de esto, me dicen, no, no le he entendido esto y vamos a repetir hasta que se entienda, ¿no? Entonces, son situaciones teóricas de lo que va pasando con un conductor, o sea, qué reacciones tiene ante determinada situación, cuánto puede ver, qué ángulos, etcétera, ¿no? Eso es lo que hemos dicho. Bueno, dentro en su libro, dentro de este capítulo, dice que para un conductor el tiempo de reaccionar y de percibir se ve afectado por determinados factores que influyen en el tiempo de percepción y reacción. O sea, no todos reaccionamos ante una situación rápidamente, ¿no? O sea, y además de eso hay factores, o sea, otros motivos por los que tardas en reaccionar. Hace un rato hemos hablado, y esta parte sí es importante, que los conductores tardan en percibir y reaccionar, los conductores, ¿no? Entonces, esos conductores, cuando uno es joven, etcétera, les decía, reaccionas rápidamente, ¿no? Para no decir percibir y reaccionar, reaccionas rápidamente, ¿no? Entonces, reaccionas en 0,5 de segundos, un segundo, bueno, ante situaciones fáciles. Si es una persona mayor, tardas más, ¿no? Hasta 5 segundos les he dicho. Pero fuera de ser situación fácil, situación difícil, hay unos factores que influyen en el tiempo de reacción en el ser humano o en la persona. Y uno es la fatiga, o sea, adicional. Esto es también una teoría, comentarios para que tengan idea. No solamente es el tiempo de percepción y reacción un joven, 0,5 de segundos ante situación fácil, 5 segundos ante situación crítica y listo. Nada más. Eso, no, tenemos otros factores que influyen. Aquí dice, son otros factores que influyen en el tiempo de reacción. Uno es la fatiga, o sea, una persona está cansada, su reacción es más lenta, ¿no? Reacciona más lenta. Cuando uno está cansado, fatigado, el tiempo de reacción es mayor. Si tienes enfermedades o deficiencias físicas, no vas a reaccionar como un joven, digamos, sano. Vas a tardar un poco más ante un problema de que tengas que reaccionar y tener que frenar, digamos, ¿no? O sea, a eso se refiere el tiempo de reacción, a tener que frenar, ¿ya? Otro factor que influye en el tiempo de reacción es que el conductor esté con alcohol o esté drogado. Y las drogas, el alcohol y las drogas influyen en el tiempo de reacción. Otro motivo, o otro factor, si quieren, para que influye en reaccionar en un conductor es su estado emocional. O sea, te ha botado tu chica y estás
especialmente para los hombres. Ay, nos queremos morir. Entonces, el estado emocional influye en el tiempo de reacción cuando estás manejando. Emocionalmente estás afectado, digamos, en cierta forma, ¿no? O sea, sin necesidad de manejar, tu estado emocional es diferente. A veces el clima, hoy día mismo, ¿no? El clima había llovido esta madrugada, entonces a veces hay personas que les afecta el clima. O sea, es un factor que influye en la persona, para el tiempo de reacción. Otro factor que influye, que podemos considerar, es la época del año, directamente. Hay gente que está en carnavales feliz por ser la época de carnavales, ¿no? Y otros que están abusidos, o sea, influye la época del año en la reacción de una persona. Aquí están las condiciones del tiempo, ya un poco más a detalle. Aquí el clima dice si es caliente, si es frío, ¿no? O sea, a veces hace mucha calor y uno está un poco fatigado, digamos, ¿no? Y otras, las condiciones del tiempo, ¿no? Las condiciones del tiempo también es un factor para tener una reacción diferente. Otro factor que afecta al tiempo de reacción es la altura sobre el nivel del mar. La altura sobre el nivel del mar parece chistoso, pero si ustedes se dan cuenta, los que viven en La Paz, en el altiplano, al nivel de 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar, son diferentes a los que viven en Santa Cruz, por ejemplo. Sus reacciones son diferentes, ¿no? El de Cochabamba es un intermedio, ¿no? Entonces, les afecta. Y es cierto, se nota eso. La altura, los de Santa Cruz son más liberales, etcétera, los paseños son más cerrados. Bueno, hay tantas situaciones, pero influye en el tiempo de reacción, la altura, las personas que viven al nivel del mar o están a mucha altura. Otro factor que influye en el tiempo de reacción en el individuo es el cambio del día a la noche y viceversa. O sea, no es lo mismo. O sea, yo, por ejemplo, no me gusta viajar de noche en vehículos, en carreteras, ¿no? Entonces, porque no estoy acostumbrado. Entonces, influye el cambio del día a la noche. Estás cambiando, está amaneciendo o está haciendo de noche, o sea, de día y estás entrando en la noche, en cierta forma te afecta y viceversa, al revés, ya también, de noche hacia el día, influye. ¿Influye en qué? Influye en el tiempo de reacción. O sea, todos estos factores que estamos comentando influyen en el tiempo de reacción, ¿ya? Bueno, aquí hay diferencias entre conductores. Hay conscientemente competente, ahí está por salir o sea, mirando hacia afuera, aquí conscientemente incompetente, ¿no? O sea, hay diferentes situaciones, aquí inconscientemente competente está agarrando ahí en vez de estar manejando bien, inconscientemente incompetente está volando también, o sea, bueno, son situaciones que se presentan. Bueno, volviendo a lo que nos interesa dentro de la materia. Ante un obstáculo, digamos, hay un estímulo, ¿no? Entonces, ese estímulo, tienes un obstáculo que se está presentando en la vía y tienes que frenar, tienes que detenerte. Entonces, hay una distancia para detener un vehículo. Eso se llama distancia de parada. O sea, tienes que determinar la distancia de parada. Ante este estímulo también tienes un tiempo de reacción, lo que estábamos comentando hace un rato. Ese tiempo de reacción está influenciado por diferentes factores que modifican, ¿no?, el tiempo de reacción. O sea, factores que modifican este tiempo de reacción, que son lo que hemos dicho, la fatiga, las enfermedades, las personas que están ebrias, etcétera, ¿no? Aquí dice el alcohol y las drogas. O sea, si una persona está ebria, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, con las personas que están mareadas, digamos, o con droga?
ellos piensan que manejan mejor, ¿no? Porque si ustedes preguntan o ustedes mismos pueden decir, con traguito estoy mejor, manejo mejor, más rápido, o sea, tengo más seguridad. Y no es cierto, no es cierto, es al revés. Lo que ocurre es que sus reacciones son más lentas, la reacción es más lenta. Entonces, cuando están tomados, hasta querer, están pidiendo permiso al pie para frenar, digamos, o sea, están como mareados, entonces reaccionan más lentamente. Entonces, no es que están manejando bien, están manejando mal porque sus reacciones son lentas, las reacciones lentas, ¿no? Debido al alcohol o a las drogas. Eso es el comentario que estamos queriendo recalcar, la importancia de esto, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos visto, esto tienen ustedes. Aquí podemos comentar de tiempos de reacción. O sea, se define un tiempo de reacción, por ejemplo, como el breve intervalo entre ver, oír, sentir y empezar a actuar. Eso es el tiempo de reacción. Se define como el breve. Es un tiempo bien pequeño, no es grande. O sea, puede ser, hemos dicho, 2,5 segundos, 1 segundo, 5 segundos, depende de la situación, ¿no ves? Pero es un breve intervalo. Intervalo es una palabra que más adelante vamos a ver en la materia, es una palabra que nos indica tiempo. Tiempo, el intervalo es una unidad de tiempo. Entre ver, oír, sentir y empezar a actuar en respuesta al estímulo de una situación del tránsito o de la vía, ¿no? No siempre tiene que ser entre vehículos, puede ser que uno está caminando y eso o produce que tienes que pararte, detenerte, etc. Ver, sentir y oír son estímulos de tacto, sonido y luz. Por ejemplo, aquí la única idea que quiero aplicar y que tal vez está en su libro es ver que reaccionas ante una hornilla que esté caliente, una hornilla bien caliente, y tú pones tu dedo. ¿Cuánto tiempo tardas? Ante una hornilla bien caliente, tardas más o menos 0,14 de segundos. Ese es el tiempo que se estima que tú, una hornilla caliente, pones tu dedo y reaccionas a 0,14. Ante la luz, uno reacciona con una luz potente, no una luz tenue, ni digamos, aquí sí estoy hablando de una hornilla, si está fría, puedo tener mi dedo media hora, 10 minutos, o sea, ¿no? Es ante situaciones críticas, reacciones. Entonces, más o menos para que tener idea de cuánto tardas en reaccionar. Ante el sonido también tardas alrededor de 0,18 de segundos. Un sonido ensordecedor te hace reaccionar en 0,18 segundos, no te hace reaccionar en 30 segundos. Esa es la idea de captar el tiempo, ¿no? O sea, reacciones muy pequeñitas son. Pero en la vía, cuando estamos queriendo aprender a determinar distancias, cuánto tardas en frenar, etcétera, la percepción y reacción se considera un tiempo de 2,5 segundos para reaccionar. El tiempo, por si acaso aquí dice, el tiempo de percepción y reacción, de la distancia de percepción y reacción, cuando yo estoy recorriendo. Mientras, a ver, más o menos la idea es así. Si tú estás yendo en un vehículo y percibes una situación, hay un ciclista que te va a cruzar, entonces tú no frenas ese segundo, no es así, sino estás pensando que tienes que frenar. Esa es la percepción y reacción. Pero mientras tanto, ¿qué pasa con el vehículo? Sigue avanzando, por eso dice, avanza una distancia debido a la percepción y reacción. Entonces, en tráfico se considera que el tiempo de reaccionar y percibir en los conductores en general vamos a tomar 2,5. Eso es lo que estamos queriendo aprender. En su libro, por ejemplo, el tiempo de percepción y reacción es 2,5. Si agarran el Garber, que les he dado también en el Classroom, si agarran el Garber en el tablón, ¿no ves? Si entienden el libro ustedes. Si agarran el Garber, dice 2 segundos. O sea, el tiempo de percepción y reacción que se toma normalmente para hacer los análisis, 2. O sea, Rafael Cali Mayor dice 2,5. En general, tomamos 2,5
o sea, en su libro de Rafael Kalimayer, 2,5, ¿ya? Ese es el tiempo de percepción y reacción. Pero yo podría poner en un ejercicio que el tiempo de percepción y reacción va a ser 1 segundo, entonces hay que encontrar otra fórmula, eso es la diferencia, pero todavía no hemos llegado a calcular cómo se determina la distancia debido a la percepción y reacción. Cuando estás recorriendo tu vehículo, sigue circulando. Tú estás diciendo, voy a frenar, voy a parar, pero ese tiempo de 2,5 ya has avanzado una distancia. ¿Y cuánto es esa distancia? Es lo que vamos a ir aprendiendo en o sea, dentro de unos momentos, cuánto es ese tiempo de percepción y reacción. ¿Ya? Entonces, aquí estamos viendo tiempos de percepción y reacción del conductor. Entonces, 2,5 hemos definido, ¿no? En la programación de semáforos, cuando veamos semáforos, hay un tiempo de percepción y reacción también. O sea, tú llegas a una intersección de un semáforo, te paras. O sea, porque está rojo. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que esperar a que aparezca el verde, ¿no? Entonces estás esperando. Cambia a amarillo y cambia a verde. ¿Qué haces? Pones tu caja o arrancas. ¿Cuánto has tardado ese tiempo de percepción y reaccionar ante un semáforo? ¿Cuánto has tardado? ¿Cuánto creen que han tardado? A ver, les pregunto, ¿alguien me puede decir? ¿Cuánto tardas? A ver, vuelvo a repetir. Yo, por ejemplo, podría decir 0 segundos, porque antes de que aparezca el verde ya estoy partiendo, ¿no? O sea, pero digamos, lo correcto es que esté en amarillo, cambia a verde y recién partes. Entonces, ese tiempo, ¿cuánto es? ¿Cuánto crees es el tiempo de percibir y reaccionar en un semáforo? ¿Cuánto sería? A ver. Ingeniero, 4 segundos. No, me parece largo, ¿no ve? ¿Qué opinas? A ver, yo creo que es largo porque llegas, a ver, estás estacionado en la primera al comenzar, ahí tienes verde y pones la caja y arrancas. Ese tiempo es lo que estoy preguntando. No digamos que estés atrás, ¿no? O sea, si llegas a una intersección, tienes 4 vehículos delante, cuando te llegue a pasar, puedes tardar a 4 segundos, 5 segundos, así. Pero en el momento que cambia a verde y tú estás ahí, ¿cuántas reacciones hay? Eso es lo que estoy queriendo ver. A ver. 2 a 3 segundos, Inge. A ver, 2 a 3 segundos, está bien. A ver, los dos que me han dicho, voy a anotar. Esperen un segundito. ¿Dónde está mi lista? Aquí. Rodrigo me ha dicho, ¿no ve? Rodrigo Maita. Sí. Ya, pero tú no estabas originalmente. Rodrigo Maita, espérame. Rodrigo Maita. ¿En qué otro lado estás? Ya, un puntito. ¿Y la otra persona que dijo 4? ¿Quién era? Marco Antonio Guanaco. Allá, Marco Antonio Guanaco. Por tu participación más que todo, ¿no? Guanaco, espérame un segundito. No te encuentro en la lista. Aquí está. Listo, segundo puntito que tienes. Ya. Bueno, a ver si ustedes se ponen a pensar cuánto es. O sea, cuánto es ese tiempo de percibir y reaccionar ante un semáforo. O sea, yo vuelvo a repetir, llegamos al semáforo, está rojo, me detengo, espero a que venga, que cambie la luz, va a cambiar a amarillo, después cambia a verde y me toca arrancar. Listo, arranco. ¿En qué tiempo? De percibir y reaccionar. ¿Cuánto? A ver, la última. Quiero saber una más. Inge. Sí, dime, Luis.
En 2 segundos es la reacción que uno tiene para poder avanzar en el cambio de colores. Ya. No es tampoco, pero igual Medio te voy a segundo. anotar. Espérame, un segundo es, un segundo. Luis Germán Flores, espérame un segundo. Flores, ya. Tu tercera participación, está bien. Hasta 5 hemos dicho, ¿no? Va a ser. Y si quieren más, participen nomás, porque ya, si yo estoy preguntando es para que ustedes puedan ir aprendiendo también, ¿no? No, porque yo hablo y tal vez no lo captan. Entonces, cuando llegamos a un semáforo, yo, por ejemplo, estoy manejando, ya, está en rojo. En rojo, no, aunque nos pasamos también en rojo, ¿no ve? Nos pasamos en rojo, si no hay en el otro sentido, vehículos, me paso en rojo. Estamos cometiendo una infracción, ¿no? Estamos, yo no digo estamos cometiendo una infracción. ¿No? Pero, digamos, lo racional. Estás en rojo, has llegado a una intersección, esperas, cambias a amarillo y están pasando algunas personas, y bueno, cambia a verde y agarras y arrancas. Eso es un segundo. Eso es el tiempo de reaccionar en semaforización es un segundo. O sea, no tienes que estar esperando ahí 4 segundos, por ejemplo, porque el de atrás ya te toca en la bocina, pues te dice, ¿por qué no sale? ¿Por qué no arranca? Entonces, cuando nosotros hacemos cálculo del ciclo del semáforo, el tiempo de percepción y reacción, digamos, o sea, completo, ¿no? Percibir y reaccionar. Pero podemos decir el tiempo de reacción, ¿ya? Así en general, tiempo de reacción. Entonces, es dentro del tema de semaforización, un segundo. O sea, no deberías tardar más. Yo, por ejemplo, Marco Antonio, por ejemplo, me dijo 4 segundos. Sí, si estoy soñando, si estoy ahí, ha cambiado a verde y sigo ahí esperando, no sé qué, me he olvidado del semáforo, voy a tardar 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos, y el de atrás me va a tocar bocina y me va a decir, ¿qué pasa? Que no arranca. Pero si estás manejando dentro de lo correcto, el tiempo de reaccionar vendría a ser un segundo. En cambio, en este otro caso, estás yendo en una vía y bueno, aparece de golpe. Entonces, el tiempo de percibir y reaccionar es más variable, más variable. En semaforización casi es directamente un segundo. En cambio, en esta otra puede ser medio segundo, puede ser hasta 5 segundos, pero hemos quedado en que dentro de lo que se hace el diseño geométrico en carreteras, se toma 2,5 como un promedio para poder hacer los análisis de diseños geométricos. O sea, cuánto es la distancia de parada de un conductor si está yendo a determinada velocidad. Necesitamos saber para poder frenar, para tener visibilidad, etcétera, ¿ya? En ese sentido es que estamos analizando, ¿ya? ¿Listo? ¿Alguna pregunta tal vez? Bueno, vamos a continuar. Inge, Dime. disculpe que la pregunta. Dime, Ahora no, más bien dímenos. estamos con la visualización. Aquí entraría también lo que es el tema de los ojos de gatos o las señalizaciones de ojos de gatos, señalizaciones horizontales y verticales, ¿no? Por el tema de carreteras largas. A ver, de nuevo repetime, discúlpame. ¿Y qué apellido es primero? Dime tu apellido. Flores, Inge, Flores. Ya, Flores, espérame un segundo. Voy a buscar. Flores, Luis Germán. Sí, ingeniero, sí. Ya, listo. A ver, repetime, discúlpame que no te capté mucho. Está bien. Ahora que estamos con el tema de visibilización, tenemos que tener en cuenta también los temas de señalizaciones, tanto horizontales, verticales, y lo que son los ojos de gatos en avenidas o carreteras que son interdepartamentales, Sí, ¿no ves? sí, tienes razón, tienes razón. O sea, para poder ir a una determinada velocidad, colocas una señal vertical a una distancia determinada. O sea, no puedes poner la señal en cualquier lugar, ¿no? O sea, está todo normado. Eso es cierto, tienes razón. Pero digamos, eso ya es
un poco más está referido a la ubicación de las señales, ¿no? O sea, es necesario saber a qué distancia vas a colocar los ojos de gato, la señal vertical, etc. Cierto, está bien. Pero ahorita lo que estamos más enfocados es referido a cuánto tiempo de percibir y reaccionar tienes ante una situación crítica. Pero está muy bien tu comentario, ¿ya? Gracias. Bueno, vamos al tema ya. Este es un tema que tiene bastante importancia ya en nuestra materia. Es los primeros ejercicios que vamos a hacer. Entonces, se trata más o menos de lo siguiente. A ver, hemos dicho que, a ver, aquí quiero ampliar un poquito más para visualizar mejor. Aquí, más que todo esto. Aquí tenemos un vehículo que está yendo en este sentido, ¿no? Esa es la parte delantera, aquí en este sentido se la avanza. Tenemos una primera posición, aquí dice posición inicial, percibe la situación. O sea, el conductor aquí percibe la situación. Está yendo a una velocidad. Esta se denomina, por ejemplo, velocidad de marcha. Si quisiéramos analizar bien, en ingeniería de tráfico, no sé si me escucharon cuando hablábamos sobre el plan global, vamos a ver velocidades, les he dicho. Y dentro de velocidades en la materia de tráfico, existen hartas velocidades, no es una sola, hay hartas velocidades para investigar. Una se llama velocidad media espacial, otra se llama velocidad media temporal, otra se llama velocidad de recorrido, otra se llama velocidad de marcha, que es la que yo estoy queriendo aquí decir. Esta sería velocidad de marcha. Otra es la velocidad de proyecto, y otra es la velocidad instantánea, y otra es la velocidad, bueno, ya he dicho, ¿no? Velocidad de proyecto, y otra la velocidad específica, ¿no? Entonces tenemos hartos tipos, e incluso tenemos la velocidad de punto y la velocidad instantánea. Hay dos más, que esos son, en base a esta velocidad de punto e instantánea, se sacan la velocidad media temporal y la velocidad media espacial. Es así. Pero, bueno, la idea es que quiero que entiendan, uno está yendo a una velocidad. Antiguamente se decía, bueno, pues está yendo a una velocidad de marcha. La velocidad de marcha tiene que ser menor que la de proyecto. Pero al final es pequeña la diferencia, no es que tienes una gran diferencia entre la velocidad de marcha y la velocidad de proyecto. Entonces, al final en el libro, en esta parte de análisis, se ha llegado a que esta velocidad sea de proyecto directamente, pero empezaremos con lo que es real, digamos, sería velocidad de marcha. ¿Qué es la velocidad de marcha? Es una velocidad menor a la velocidad de proyecto. O sea, no tiene que, la velocidad de marcha, mejor dicho, a ver, con calma, la velocidad de proyecto es la velocidad máxima segura con la que puede ir un conductor. O sea, a ver, repito, velocidad de proyecto es la velocidad máxima segura. O sea, que le garantizas que no se va a ir a chocar, salvo que su auto esté mal y se vaya y se estrelle, ¿no? O no tenga frenos, bueno, pero son otras situaciones. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que la velocidad de proyecto es la velocidad máxima segura, ¿vale? Entonces, este conductor debería estar yendo a una velocidad menor a la de proyecto, porque la máxima es la de proyecto. Entonces, dentro de lo que es los análisis de ingeniería de tráfico, se ha llegado a determinar que esta velocidad, bueno, aceptemos que sea de proyecto, ¿ya? La máxima, ¿ya? Pero por el momento yo les estoy diciendo que debería ser un poco menor que la de proyecto, ¿no? O sea, debería ser de marcha. O sea, la velocidad de marcha es un poco menor a la de proyecto. Eso te está garantizando que estás haciendo bien. Pero ya en las últimas bibliografías de libros se ha llegado que esta velocidad de marcha, bueno, le pondremos como si fuera la velocidad de proyecto. Y así vamos a ver en su libro, ¿ya? Pero lo ideal, lo correcto, mejor dicho, esta velocidad debería ser menor a la de la máxima, ¿no? La máxima es el límite, entonces un poquito menos, esa es velocidad de marcha, ¿no? Entonces, pero ya estamos asemejando que esta va a ser igual a la velocidad de proyecto. Pero la idea es que
está yendo a una velocidad racional, ¿no ven? Está yendo. Entonces está yendo el conductor y de pronto percibe una situación, o sea, en esta sección transversal percibe una situación. Y dice, hay un ciclista que está queriendo cruzar más adelante. Hasta que eso de que estás percibiendo la situación, el vehículo sigue avanzando. No es que se ha detenido en ese instante, no, sigue avanzando el vehículo y tú dices, ay, voy a frenar. Entonces, esta distancia, hasta aquí, hasta aplicar los frenos, se denomina distancia de percepción más distancia de reacción. O sea, lo que hemos definido, ¿qué tiempo? Hemos dicho en reaccionar, aplicar los frenos, vamos a tomar como promedio dentro de la ingeniería del tráfico 2,5 segundos. O sea, para determinar esta distancia, porque no sé esta distancia, cuánto va a ser esta distancia, no conozco, pero sí podemos definir el tiempo y qué velocidad con la que está yendo. Entonces, si conozco la velocidad y conozco o he adoptado el tiempo de percibir y reaccionar de 2,5 segundos, entonces voy a determinar esta distancia, porque velocidad es espacio sobre tiempo, ¿no ven? Velocidad es espacio sobre tiempo. Entonces, lo que nosotros necesitamos saber es la distancia que va a recorrer mientras nosotros definamos para aplicar los frenos. O sea, aquí percibe una situación, ¿no? O sea, directamente estamos queriendo ver que ve a alguien, una persona que quiere cruzar la calle y tú estás circulando, estás yendo a una determinada velocidad. Entonces, defines frenar, entonces aplicas los frenos, pero has recorrido una distancia. Esa distancia es la que vamos a calcular, cuánto ha sido esa distancia, ¿no? Entonces, esta distancia se denomina de percepción más reacción, por esta P minúscula más R reacción. ¿No? Esto mismo de percepción y reacción, dentro de lo que es los análisis de la psicología, digamos, los médicos, los psicólogos, llaman a este tiempo de percepción y reacción un proceso que se denomina PIEP. ¿Y qué es PIEP? Son las iniciales de percepción, intelección, emoción y volición. O sea, esos son PIEP. En vez de decir distancia de percepción y reacción, si estoy analizando psicológicamente o médicamente, hay 4 partes que comprenden la percibir y reaccionar. Lo voy a desglosar, o sea, para que tengan idea. Percepción, P, intelección, emoción y volición. Es una opinión de los psicólogos, de los psiquiatras, no, psicólogos tendría que ser, de cómo reacciona el ser humano. Primero percibe, después interpreta, define qué va a hacer y determina frenar o no frenar. Entonces, percepción es, por ejemplo, esto tampoco necesitan aprenderse de memoria, nada de esto. Percepción es la impresión material producida en los sentidos por un estímulo exterior. Otra definición de percepción puede ser, es la recepción sensorial de información. Es la recepción sensorial de información, ¿ya? Espérenme un segundito, por favor. Espérenme un segundito, voy a...
Bueno, disculpe, ahí seguimos. Entonces, les decía que en vez de definir percepción y reacción, el ser humano tiene varias etapas dentro de la psicología. Primero percibe, intelección, emoción y volición. Percepción, decíamos, es la impresión material producida en los sentidos por un estímulo exterior. También podemos definir percepción como la recepción sensorial de información, es lo que recibimos información, ¿no? Esa es la percepción. Y otra forma de decir lo mismo de percepción sería el tiempo entre aparición del objeto y su reconocimiento a través de la sensación visual. El otro, dentro de este proceso PIEP, tenemos la siguiente fase, sería la intelección. Es el acto de entender o concebir. O sea, se entiende la situación. Ya estoy analizando cuando estoy queriendo pasar esta etapa, ¿no? De percibir y reaccionar. Tengo la intelección. Es el tiempo necesario para comparar y registrar las nuevas sensaciones. Es otra forma de definir intelección. Después viene la emoción. La emoción es la agitación del ánimo producido de la percepción y el entendimiento de la situación. Y por último es la volición. Volición, acto por el cual se determina hacer algo. Entonces, en vez de decir el tiempo de percepción y reacción, puedo decir el tiempo PIEF. PIEF es la percepción, intelección, emoción y volición. Entonces, ese es el análisis del tiempo entre percibir y aplicar los frenos. ¿Ya? Puedo decir distancia de percepción más reacción, o puedo decir el tiempo es entre percibir la situación y aplicar los frenos, puedo decir que se llama un tiempo PIEP, ¿ya? Un tiempo PIEP. Bueno, cuando aplicas los frenos, empieza a haber una distancia de frenado. Recién empieza el frenado. No es que aquí percibes la situación, uno a veces cree que percibes la situación y empieza a frenar. No, hay un tiempito, hay una distancia donde no estás aplicando todavía los frenos. Y esa es la distancia de percepción y reacción. Ese tiempo que les he dicho de 2,5 segundos, que en realidad es un poco alta, pero la estamos definiendo para una situación así equilibrada, digamos, porque podría ser un tiempo menor, ¿no? Hemos dicho que puedes reaccionar antes, aplicar los frenos o reaccionar en 0,5 de segundos, pero lo hacemos para todos los tipos de conductores y todo lo generalizamos. ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy generalizando? Porque cuando nosotros estamos haciendo estudios de distancias de parada, de frenado, etcétera, tomamos un tiempo en promedio de 2,5 de segundos, hemos dicho eso. Entonces, luego de querer entender esta primera parte, aplica los frenos y recién viene la distancia de frenado. Aquí recién empieza, esta es la distancia de frenado. ¿Y dónde va a resolver? ¿Parar o continuar? Entonces, si para, toda esta es la distancia de frenado. Y la distancia de parada es la suma total. La suma total. O sea, ¿qué es la distancia de parada? Es la suma de la distancia de percepción más reacción, más la distancia de frenado. ¿Ya? Entonces, si quieren entender un poco más, aquí dp. dp es la mayúscula, ¿no? Si ustedes ven aquí, dp. Esta distancia dp es la distancia necesaria para detener un vehículo. Hasta ahí necesito y puedo calcular la distancia de parada, nosotros decimos, o también podemos decir distancia necesaria para detener un vehículo. Esta dp minúscula es la que estamos colocando aquí, dp minúscula más dr,
Aquí está, dp, distancia recorrida, es una distancia recorrida durante el tiempo de percepción. Y dr es la distancia recorrida durante el tiempo de reacción. Y df, distancia recorrida durante el tiempo de frenado. O sea, quiero frenar, entonces tengo que calcular esta distancia. Entonces, lo que yo necesito es saber cuánto es la distancia de parada de un vehículo en determinadas condiciones. O sea, estoy yendo a una velocidad y quiero saber cuánto se estima esta distancia de parada, ¿no? Entonces, tengo que calcular primero distancia de percepción y reacción, si es el caso, y después la distancia de frenado, ¿no? O sea, ante una señal vertical, si aparece, puede aparecer también una señal vertical para decirte que a tal distancia está un objeto o algún problema. Entonces, todos esos diferentes tipos de problemas se resuelven a través de las distancias de parada, ¿ya? Estas distancias de parada. Entonces, como hoy entraron muy pocos alumnos al comienzo, es que ahí lo voy a dejar y el día martes vamos a empezar a analizar cómo se resuelve, cómo se determinan las ecuaciones, ¿no? Porque hay que determinar estas ecuaciones y pueden estar ustedes viendo en su libro que tienen cómo se resuelve para que así ya más fácilmente puedan ir aprendiendo mejor, ¿no? O sea, yo siempre les recomendaría que si vamos a pasar a la siguiente clase, ya lean un poco del libro para que sea más fácil de entender. Así nos vamos a pasar y vamos a ir aprendiendo mejor, ¿ya? No esperen a que yo avance y recién lean el libro, preferibles al revés. Primero lean el libro, porque yo les estoy diciendo, el lunes vamos a ver cómo se sacan las fórmulas de estas distancias, o el martes, de estas distancias de parada y de frenado a través de unas fórmulas. Esas fórmulas son las que vamos a aplicar para resolver los ejercicios, ¿no? Por ejemplo, hay situaciones de que en la oficina de tránsito, cuando van y miden distancias, cuando hay un accidente, los agentes de la policía de tránsito van y miden distancias de derrape, de frenado, cuánta ha sido la distancia. Y en base a esas distancias de derrape, o sea, de lo que ha frenado el vehículo en un accidente, se puede calcular, se puede estimar la velocidad con la que estaba yendo el vehículo. Y para esas cosas sirve para juicio, para los tribunales, ¿no? Entonces, y para nosotros, digamos, directamente sirve para saber cuál es la distancia de parada de los vehículos a determinadas velocidades, ¿no? ¿Listo? Bueno, ¿alguna consulta? Entonces, ahí vamos a quedar. Nos vemos, si Dios quiere, el martes. Hasta el martes, ¿ya? Chao, chao. Hasta el martes. Chao, Luis Germán, nos vemos. Un gusto. Chao, chao. Felicidades a los que entraron al empezar la clase.